esta clase vamos a ver la primera parte de lo que sería el tema de almacenamiento y organización de archivos. Y acá una aclaración. Nosotros veníamos, si se acuerdan, los 3 niveles que habíamos planteado al inicio, los niveles que podíamos tener en la arquitectura de la base de un sistema de base de datos, ¿sí? ¿Cuáles eran? Teníamos el conceptual, teníamos el de implementación y teníamos el físico. Físico. ¿Ok? Acá hay un tema. Nosotros estamos pasando del conceptual a ver el físico, ¿sí? No es lo más adecuado, pero es una cuestión de ubicación de los temas. Si no, el segundo examen, ¿sí? Las evaluaciones quedan muy sobrecargadas y desbalanceadas, ¿sí? Nada más que por eso lo adelantamos acá, al margen de que algunos de estos temas ya lo conocen y lo podemos ver un poco de manera independiente de lo que después sigue, ¿sí? Entonces, les repito que lo ideal sería ver esto después de ver modelo relacional y cuando ya estemos viendo la parte de SQL y demás, ¿sí? Después de haber visto eso. Pero dada la situación y la forma de organizar, porque el otro tema los otros temas son muy amplios, en la parte de implementación no vamos a detener mucho tiempo, entonces lo ponemos acá. ¿Sí? Estamos haciendo un salto de un extremo al otro, pero bueno, es por propósito de balancear un poquito las evaluaciones. ¿Sí? Así que bueno, dicho eso, ¿cuál es la idea? Y les repito, acá por favor voy a necesitar que cada uno también siga buscando de su parte en el libro, en internet, pero la principal fuente es el libro sobre esto. ¿Ok? Vamos a ver los ítems principales. ¿Sí? Cuando hablamos de almacenamiento y demás, lo que intentamos decir, lo que intentamos reflejar, es que nosotros, la base de datos, o lo que estuvimos viendo recién, tiene que ir físicamente ubicada en algún lugar y estos datos tienen que ir físicamente almacenados en algún lugar. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tenemos que empezar a ver algunos detalles de lo que es el almacenamiento, menos de manera genérica, ¿sí? No específicos de algún sistema, pero sí ver los conceptos generales de esta parte física. Después, sobre el final, si alcanzamos, no en esta clase, sino en la otra, hay un tema particular que me interesa ver, que son los índices. Vamos a ver de qué manera lo podemos llegar a ver. Esa es más que nada la parte teórica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas categorías principales, estamos hablando de jerarquías de almacenamiento y vemos que vamos a tener dos categorías. Una de ellas es el almacenamiento primario, ¿sí? El almacenamiento primario es aquel almacenamiento que tiene acceso directo a la CPU, ¿tá? ¿Se imaginan un ejemplo de esto? La memoria caché. La memoria caché, la memoria RAM, ¿sí? Y en general se caracterizan entonces por su rapidez, ¿está? El tema es que, si bien esto va, cada vez esta brecha es menor, por ahora sigue existiendo esa diferencia, que el almacenamiento primario, el almacenamiento más rápido, sigue siendo el más limitado y también el más caro, ¿no? Entonces, típicamente, acá vamos a tener temas tales como, por ejemplo, la memoria RAM, ¿sí? El otro punto es, la otra categoría es el almacenamiento secundario, ¿sí? El almacenamiento secundario es aquel que obviamente tiene un acceso indirecto a la CPU y tiene que ser primero cargado a la memoria RAM o al almacenamiento primario antes de poder ser usado. Pero ¿cuáles son sus características? Que es que sirve para persistir esa información y es donde la mayoría de las bases de datos van a trabajar, ¿sí? O sea, cuando yo normalmente voy a utilizar bases de datos,
la mayoría de las bases de datos utilizan un almacenamiento persistente en algún almacenamiento secundario. ¿Cuál es el ejemplo más común de esto? El disco duro. Un disco duro, un disco rígido. ¿Sí? ¿Cuál es la otra característica? Que estos almacenamientos secundarios tienen mayor capacidad normalmente. Fíjense que lo que hoy en día tenemos memoria de 8 GB, 16 GB, 32, 64, antes eran pensados solamente para discos, ¿sí? De hecho, el primer disco rígido que yo tuve tenía 80 megas nomás, ¿sí? Y fíjense que hoy en día no podemos ni suponer esa cantidad de ese almacenamiento tan limitado ni siquiera para un dispositivo móvil, ni para la RAM de un dispositivo móvil. ¿Se entiende? Entonces todo esto va avanzando, pero siempre se da esa brecha, o por ahora se da esa brecha entre la capacidad de un almacenamiento primario y de un almacenamiento secundario. Y lo otro también tiene que ver con que en general son más lentos, ¿sí?, que el almacenamiento primario. Pero la principal característica está entonces en la volatilidad también, ¿sí? El almacenamiento primario es un almacenamiento del tipo volátil, ¿sí? Es decir, existe mientras que el dispositivo donde se encuentra ese almacenamiento primario tenga corriente, ¿sí? Una vez que esa corriente se termina, deja de existir. En cambio, el persistente trasciende eso, ¿sí? Y permanece almacenado independientemente de los cortes de energía y demás que pudiesen haber en el medio. El libro también hace una clasificación de tipos de almacenamiento terciario que están muy cerca de los almacenamientos secundarios, ¿sí? Pero una característica particular es que se supone que también son más baratos, pero tienen la característica de ser removibles y de que son dispositivos que en general se utilizan para resguardo. ¿Ok? ¿Un ejemplo de eso se les ocurre de almacenamiento terciario? Las cintas magnéticas. Por ejemplo, las cintas magnéticas, ¿sí? Que a pesar de que son dispositivos que se utilizan desde hace muchísimo tiempo, ¿sí?, se fueron, digamos, fueron renovando, fueron incrementando su capacidad y todavía se siguen utilizando. ¿Ok? Entonces, sobre esto, ¿sí?, para que quede claro, habíamos dado, por ejemplo, ejemplos de memoria RAM, acá disco rígido, y acá vamos a suponer cintas, como dijeron. También pueden ser que otras cosas. Por ejemplo, pendrives. Aunque no se suele utilizar este tipo de tecnología para hacer almacenamiento de base de datos en producción, sino esto es algo más bien casero. Pero dependerá de la magnitud que tiene nuestra base de datos, ¿sí? ¿Podríamos considerar los servicios como la nube también como almacenamiento terciario? Es posible que se considere también la nube. Lo que pasa es que la nube por detrás, ¿qué suele tener en general? Un hardware físico. Sí, sí, sí. Pero también la verdad es que es Almacenamiento interesante persistente. esa apreciación. Yo no sé si de hecho el libro lo pone como un almacenamiento terciario a la nube. Eh, ok, hasta acá nada nuevo, más bien repaso, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, de esto de nuevo les pido, por favor, amplíen esto porque lo estamos pasando bastante rápido. ¿Ok? Búsquenlo en el libro, traten de ver más información por ahí. ¿Sí? Fíjense que ahora hay una cuestión que acá, por ejemplo, que son los discos de estado sólido. ¿Sí?
que es todo un tema. ¿Ok? Está como en el intermedio. Sí, está como en el intermedio de todo, si se quiere, porque tiene, a veces se acerca a Casi igual a una memoria RAM. una memoria RAM, pero también fíjense que puede ser, tiene tecnología de muchos almacenamientos removibles. Claro. Entonces está por ahí, pero en general se lo podría considerar un almacenamiento secundario. ¿Sí? Bueno, organización del almacenamiento. Ahí lo que tenemos que ver es lo siguiente, vamos a tener datos, tenemos que diferenciar entre los datos que son persistentes y los datos que son transitorios. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión acá? Nosotros siempre que querramos tener datos transitorios, vamos a tener que que querramos tener datos persistentes, vamos a tener que almacenarlos en algún dispositivo que pertenezca a la categoría de almacenamiento secundario. ¿Sí? Los transitorios son aquellos que normalmente se van a almacenar en memoria RAM, ¿sí? O en memoria caché. Por lo tanto, los datos que se manejan en base de datos, en general, los que más nos interesan son, obviamente, los que vamos a persistir. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿por qué utilizar almacenamiento secundario? ¿Alguien se anima a decirme una idea al respecto? ¿Por seguridad puede ser, profe? Bueno, sí. Para La mí, cuestión es pero por la acá, confiabilidad, claro. es decir, no nos podemos fiar de que nuestro sistema nunca va a fallar, entonces, si bien, como les decía, cada vez tenemos memorias RAMs más grandes que pueden contener bases de datos enteras allí adentro, ¿sí? Y de hecho hay bases de datos que funcionan directamente, están hechas para funcionar en memoria RAM, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría saber acá es por qué usar el almacenamiento secundario. Una de las cuestiones una de las cuestiones es justamente las que mencionaron. Las otras, por favor, búsquenlas ustedes. ¿Sí? Eso queda para ustedes para que lo hagan después. ¿Ok? Con respecto a los archivos, ¿sí? Nosotros vamos a tener la siguiente cuestión. ¿Por qué estamos viendo esta parte? Justamente, ¿se acuerdan? Les dije que estamos intentando ir a la parte física. Por más que nosotros arriba tengamos un modelo conceptual, ¿sí? Eso se tiene que almacenar. Lo que existe, ¿sí? Es lo que está guardado. ¿Okay? Los demás, ¿se acuerdan que eran ideas? Y entre las ideas habían mapeos, ¿sí? Entonces, eso finalmente se va a guardar en un archivo, en uno o más archivos esa base de datos. Por más que yo tenga toda una estructura implementada para accederlo de determinada manera, se va a guardar en uno o más archivos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama o escuchó hablar de cuál es la extensión del archivo de, por ejemplo, una base de datos SQL Server? Esto lo vimos en el primer cuatrimestre, aquellos que cursaron. ¿MDF era, profe? MDF. Entonces, fíjense que acá lo que estamos diciendo es organizaciones de archivos, en cómo se van a guardar esa parte. Tengo otra que era de donde guarda el log. SQL Server no tenía dos. Ah, ahí está. El otro es el LDF. Y del MDF puedo tener varios incluso también. ¿Sí? Y Pero genera bueno, un log eso es también, profe. ¿Cómo? Genera un log también, ¿no? Este es el log que está acá, el LDF. Perfecto.
¿Sí? Entonces, bueno, pero acá ni siquiera llegando a ese nivel de detalle, solamente para hacer una vinculación con esa tecnología, vamos a ver las organizaciones de archivo. ¿Cuáles son las dos organizaciones de archivo? Una es primaria, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la organización primaria? La disposición física de los archivos, ¿sí? Afecta la disposición física. Entonces, cuando hablamos de organización primaria de archivos, estamos diciendo aquella organización que afecta la disposición física de los registros dentro de ese archivo. Y allí vamos a tener, que ahora después vamos a hablarlo en más detalle, vamos a tener los archivos no ordenados, vamos a tener los archivos ordenados y los archivos de tipo hash. Que esto es muy interesante porque los archivos hash en sí son una organización primaria, pero también están hechos para ser accedidos de determinada manera, ¿sí? O por ejemplo, sacarles ventaja de determinada manera, ¿sí? Entonces tenemos esos tres. Y la secundaria es una organización de archivo que no afecta en sí al almacenamiento, ¿sí? O sea, yo tengo mi archivo principal en el cual tengo los registros de determinada manera. Y eso lo va a determinar la organización primaria del archivo. La secundaria es una estructura auxiliar, ¿sí? Que me permite actuar sobre la estructura primaria o la organización primaria, ¿sí? En general, no sé para qué se hace eso, para obtener un acceso más rápido a lo que es ese archivo primario, ¿sí? Normalmente estos son los índices, ¿ok? Entonces tenemos organización primaria y organización secundaria de archivo que no afecta al archivo principal, ¿sí? Normalmente es una estructura auxiliar. Bueno, y esto adelantándome un poquito, fíjense que habla de archivo ordenado acá. Y el tema es ordenado ¿por qué? ¿Por qué puede estar ordenado un archivo? Por la clave. Por ejemplo, una clave. Y esa clave, uno se tentaría a llamarlo clave primaria, pero no necesariamente coincide con la clave primaria, aunque en la mayoría de los casos, si está ordenado, lo es, ¿sí? Esa clave se llama clave de ordenamiento, ¿sí? Entonces, las estructuras secundarias me sirven a mí para acceder al archivo principal por otros campos que no son los de ordenamiento, ¿sí? Bueno, con respecto a discos magnéticos, yo ya les dejé ahí un pequeño video como para que lo vean. Está en inglés, pero ustedes pueden activar los subtítulos ahí para tratar de, por ahí si no están muy duchos con el idioma, tratar de entenderlo de esa manera, ¿sí? Con los subtítulos en inglés. Pero rápidamente, porque lo que quiero yo llegar acá es el ejercicio. Esto creo que ya lo tienen conocido de sobra, pero vamos a hablar rápidamente. Cuando hablamos de discos magnéticos, entonces estamos hablando de un dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? En la cual la información o los datos se almacenan en pistas, ¿sí? Que es una agrupación concéntrica de esos bits que yo voy a estar guardando, ¿sí? De esas pistas puedo tener muchísimas dentro de lo que es dentro de lo que es mi disco, ¿sí? Y también cabe aclarar que lo que yo veo acá arriba es un disco por separado, pero en general lo que nosotros conocemos como disco rígido viene formando un paquete de discos, ¿sí? Es decir, tiene varios discos que son legibles y grabables de una cara y de la otra, ¿sí? A ambos lados. Por eso van a ver que lo que sería el brazo actuador tiene cabezales, en este caso de un lado, pero fíjense, el que está en el medio tiene cabezales y arriba y abajo, ¿sí? Para poder acceder
¿sí? A ambas caras al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces este cabezal me permite leer y escribir los bits sobre ese archivo, sobre ese disco. Algo particular es el concepto de cilindro. ¿Qué es el cilindro? ¿Dónde están montados los discos, profe? No, no es un concepto en sí físico, ¿eh? Son Ah, las pistas una sobre otra que forman tipo un cilindro. Exactamente, es esto de acá, fíjense. Las pistas que tenemos así, si las proyectamos, van a ver que acá tenemos la pista de esta cara, la pista de la cara de abajo, la pista de este disco, la de la otra cara. ¿Se entiende? Entonces, la misma pista en el mismo lugar proyectado en el eje vertical, vamos a suponer, ¿sí? Forman lo que es el cilindro. Y eso permite acceder a los datos mucho más rápido cuando están dentro del mismo cilindro. Exactamente. Y después tenemos el concepto de sector y bloque, que es donde por ahí suele haber mucha confusión porque el término bloque y el término sector se usan de manera intercambiable y a su vez el bloque puede ser el bloque del sistema operativo o a veces bloque se puede estar denominando el sector y el sector a veces puede tener un sector físico o un sector lógico, ¿sí? Para no complicar tanto, la cuestión conceptual de la que estamos hablando es la siguiente. El sector es esta partecita, ¿sí? Que en el libro también lo denomina bloque, ¿sí? Que es un bloque de bytes que se almacena de manera física y que es definido al momento de la fabricación del disco, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para este término es el que nosotros vamos a usar como bloque o sector en los ejercicios que vienen a continuación, para no entrar en tanto detalle, ¿sí? Y fíjense que, ¿cuál es la cuestión que tenemos allí? Vamos a tomar este de acá. Fíjense que acá yo tengo un bloque, y acá yo tengo un bloque, perdón, un sector, y acá yo tengo otro. ¿Qué característica tienen esos bloques? Al ser esto, al ser geométricamente circular, ¿qué va a pasar con los bloques que están más cerca del eje? O los Menor sectores. capacidad. ¿Cómo? Menor capacidad. Van a tener una menor capacidad, ¿sí? O, dependiendo de cómo fue hecho el disco, van a tener una mayor densidad, ¿sí? En los primeros discos, ¿qué pasaba? Los bloques que estaban, lo que se hacía era que todos los bloques en sí tenían la misma capacidad y lo que variaba era la densidad. Entonces, lo de afuera era más denso, lo de adentro era más, digamos, estaban más espaciados los bits, ¿sí? Y también, pero ¿qué fue pasando con el transcurso del tiempo? Lo que se fue diciendo es, bueno, aprovechemos esa posibilidad de que tenemos de almacenar más bits afuera. Entonces, en vez de tener un solo sector, que es el sector geométrico, digamos, podemos llegar a tener más de un sector a medida que nos vamos alejando, ¿sí? Del centro. Es decir, aquellos tracks que están en el medio, que están más cerca del centro, van a tener menos sectores que aquellos que están más afuera, ¿sí? Entonces, eso se logró mediante la introducción de lo que se llama como Zone Bit Recording, ¿sí? Es decir, dependiendo de la zona en donde se encuentra el disco, el sector vamos a tener más o menos sectores. ¿Bien? Eso en síntesis. Y además, ¿qué efecto va a tener esto? A ver si alguien se anima a plantear. Que tiene que ver con cuestiones de física, básicamente.
La velocidad rotacional en el centro va a ser mayor, menor o igual que la que tengo acá afuera, Mayor. que tengo en la masa externa. La rotacional. Mayor velocidad cuanto más cerca esté vamos a decir, al cilindro interno. ¿Qué significa velocidad qué es velocidad rotacional? O digamos, ¿cómo podría traducirlo acá? El tiempo que tarda este círculo en dar una vuelta completa. Entonces, ahí yo tengo la cantidad de revoluciones por unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer 1 RPM. Muy lento mi disco. ¿Sí? Da una vuelta completa en 1 minuto. Vamos a suponer eso, ¿no? Fíjense, si yo pongo un punto acá y otro punto acá, y ustedes me están diciendo que lo de adentro es más lento que lo de afuera, eso significa que este punto va a llegar primero. ¿Eso es correcto o no? Sí. No, sí, todos los puntos están pegados al disco. No, yo le decía que el que está más cerca al spindle va a ser más rápido, digamos. Obviamente gira menos, tiene que La hacer menos velocidad recorrido. rotacional es tanto este punto que está acá como este punto que está acá tienen la misma velocidad rotacional. Los dos tardan el mismo tiempo en dar una vuelta. Ah, claro. Sí, sí, me había ¿Sí? confundido. Sí, sí, ¿Sí? entendí. ¿Qué es lo que cambia? La velocidad La lineal. posición ¿Qué es lo que cambia? La del brazo. velocidad. Exactamente, la velocidad lineal. Y ahí vamos. Ahí sí es otra cuestión. Fíjense en este brazo, vamos a suponer en este que no está rayado acá. Si los bytes que están por acá van a pasar más rápido o más lentos que los bytes que están más adentro por ese brazo. ¿Se Más entiende? lento van a pasar. Cuanto más afuera está, más rápido van a pasar los bytes por acá. ¿Sí? Y esa es la percepción que ustedes tenían de lo que está más adentro es más lento que lo que está afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que este punto, para llegar al mismo tiempo que este que está acá adentro, tiene que ir más rápido por fuera, linealmente. ¿Va a recorrer más distancia o no? Para mí Para sí. llegar al mismo tiempo que este. Sí. Entonces, esa velocidad va a ser mucho mayor y va a hacer que la velocidad de lectura de esto sea mucho más rápido cuando se encuentra más afuera. ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, se comprende. Entonces, yo sé que es tarde, pero recuerden, la velocidad rotacional es constante a lo largo de toda la cara. Lo que varía es la velocidad lineal. ¿Sí? El punto de adentro, así como ¿por qué se da eso? Porque obviamente un track más interno tiene, sí, imagínense que yo a este track lo abro, ¿sí? Yo tendría una línea así. ¿Qué pasa cuando tengo un track más grande? Voy a tener una línea más grande. Entonces, El perímetro, digamos, se es el expande. perímetro, exactamente el perímetro. Entonces, va a recorrer, cuando tengo la misma velocidad rotacional para llegar al mismo tiempo, va a recorrer va a tener que tener mayor velocidad lineal, no rotacional. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tiempo están involucrados? Tiempo de búsqueda. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de búsqueda? A ver si alguien se anima a decírmelo con lo que está ahí. El tiempo que tarda el cabezal en pararse sobre la pista. Exactamente, es decir, yo tengo que buscar una pista, ¿sí? Bueno, el tiempo que tarda en llegar hasta la pista, ¿sí? O sea, busco la pista. El segundo tiempo es el retardo rotacional
Y ese es el tiempo en que una vez que el cabezal está ubicado en la pista correcta, ¿sí? Es el tiempo que el bloque de bytes tarda en llegar debajo del cabezal, ¿sí? Entonces, suponiendo que eso está acá, es el tiempo que tarda en que ponerse debajo del cabezal, ¿se entiende? Y eso depende de la velocidad de rotación del disco, de los RPM, ¿ok? Las revoluciones por minuto. Típicamente los discos, ¿cuántas RPM tienen? $7,200 creo. Exacto, 7200 o 5400. Depende si es de notebook o cosa. Exacto. Los de servidores creo que son más los gigantes. Bien, entonces, por un lado es esa velocidad, la otra es la velocidad en que me ubico, y la tercera es la transferencia del bloque. ¿Qué es eso? También en nuestro ejemplo, y para facilitar, depende de la velocidad de rotación, y tiene que ver con, una vez que ya tengo el bloque, la pista, todo ubicado, el tiempo que tarda en recorrer ese pequeño trayecto, o lo que sea, de lectura del bloque completo. ¿Sí? Entonces tengo esos tres tiempos involucrados. Ese bloque puede tener que está leyendo en diferentes pistas. ¿Cómo? El bloque ese que se puede estar buscando puede estar leyendo en diferentes pistas. Por ejemplo, Dependiendo de la organización que tenga. Y ahí después suceden otras cuestiones, pero sí, puede pasar eso. Puede pasar eso. Hoy en día en los discos no es tan lineal como yo lo estoy mostrando. ¿Sí? Hay muchos niveles de indirección, hay varias capas en el medio, ¿sí? Que hacen que no sea tan fácil de hacer esto. Pero de alguna manera estos ejercicios que vienen ahora son para entender lo básico del funcionamiento de los discos. ¿Sí? Justamente, fíjense que acá atrás yo tenía LBA, ¿sí? No sé si por ahí alguien se ubica de a qué nos referimos con LBA. Es la dirección lógica del bloque, o dirección de bloque lógica. Es en los discos más modernos, en general yo digo, buscame del bloque 0, 1, N. ¿Sí? ¿Cómo se hacía antes? Era un tipo de direccionamiento CHS. ¿Se animan a decirme qué es cada uno de estos? No. Tiene que ver con los conceptos que estábamos viendo recién. Cilindro, Cilindro, cabezal y el otro no me está saliendo. sector. Es este cabezal, es este otro que está acá. ¿Sí? Bueno, el ejercicio. Yo ahora después les voy a poner un ejercicio vinculado con esto. Rápidamente se los menciono para que sepan de qué va a tratar. Nada más. Considere la posibilidad de un disco con las siguientes características de tamaño del bloque. De un tamaño de bloque de 512 bytes. Ahí al respecto de eso, los discos más antiguos, el tamaño físico del bloque del sector venía con 512 bytes. ¿Sí? A partir de 2011, por ahí, las empresas estas que fabrican discos se pusieron de acuerdo y aumentaron el tamaño de ese bloque a 4000 y pico de bytes, a 4K. ¿Sí? Bueno, tamaño interbloque 128, que es el interbloque, es la separación entre un bloque y otro. ¿Sí? Número de bloques por pista 20, número de pistas por superficie 400 y el paquete de disco consta de 15 discos de doble cara. ¿Sí? La pregunta que les hago es, ¿cuál es la capacidad total de la pista y cuál es la capacidad útil?
por ejemplo. Otro es cuál es la capacidad total y la capacidad útil de un cilindro, cuál es la capacidad total y la capacidad útil de un paquete de discos, etc. Esos son los más fáciles. Y lo que es un poquito más complicado es, supongamos que la unidad de discos se hace girar el paquete de discos a una velocidad de 2400 RPM. ¿Cuál es la velocidad de transferencia en bytes sobre milisegundos y el tiempo de transferencia de bloques en milisegundos? ¿Cuál es la demora de la rotación media? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que determinar cuál es la velocidad de transferencia en bytes. Y eso, analizando lo que recién estuvimos viendo, lo pueden hacer. ¿Sí? Ese ejercicio yo se los voy a subir mañana. ¿Ok? Sí, profe. Parece complicado, profe. Sí, normalmente les cuesta un poquito, pero les prometo que se resuelve con regla de 3 simples. Bueno. Sí, les prometo que eso se resuelve con regla de 3 simples. Ahora, registros, muy rápidamente. Puedo tener de longitud fija y de longitud variable. ¿Sí? Recuerden que entonces los archivos se componen de un conjunto de registros. Si todos los registros de un archivo tienen la misma longitud, se dice que son de longitud fija. Si por el contrario esos registros no tienen la misma longitud, se dice que son de longitud variable. ¿Y cuáles son las razones por las cuales pueden ser de longitud variable? Que tenga campos de longitud variable, que tenga valores repetitivos, que tenga valores opcionales o que tengan diferentes estructuras. Hoy en día se da mucho esto. ¿Sí? O sea, lo normal es que tenga registro de longitud variable. Bien. Entonces, otro concepto importante es el de el bloque que estábamos hablando. Nosotros hacemos esa transferencia desde el disco a memoria en bloques. No es que lo hacemos registro a registro. ¿Sí? Y si el tamaño del bloque en bytes es menor o igual, perdón, al revés. Si el tamaño del bloque es mayor o igual que el tamaño del registro, entonces se puede dar esto. ¿Qué es B? Es la cantidad, es el espacio de almacenamiento del bloque. ¿Sí? ¿Medido en qué? Medido en bytes. ¿Qué es R? Es el espacio es el espacio que lleva un registro. ¿Sí? Medido en bytes. ¿Te puede quedar incompleto, sería en ese caso, profe? Es lo que sucede acá. Sí, sí, por eso le pregunto. Exactamente. Entonces, un concepto a tener en cuenta es el de factor de bloque para el caso de los de longitud fija. ¿Sí? El factor de bloque es igual al cociente entre el total del bloque sobre el tamaño de un registro individual. ¿Sí? ¿Ok? O sea que vamos a suponer que cada registro... Perdón. Vamos a suponer que cada bloque tiene 1000 y que el tamaño de mi registro es 100, ¿cuál sería el factor de bloque? Si no sale esta operación es que están muy dormidos. ¿Cuánto es? 10. 10. 10, perfecto. Está complicada la situación. 10. ¿Qué implica este 10?
Esto dijimos que es el factor de bloque. Entonces, ¿el factor de bloque qué es? La longitud física. Fija, perdón. No. Si esto está en bytes. Cantidad de registros que entran en un bloque. Exactamente. ¿Está? Acá fíjense en el ejemplo gráfico que tengo. ¿Cuál es el factor de bloque? 3. 3. ¿Sí? Entonces, acá lo hice con una operación muy básica. Si tengo un tamaño de bloque de 1000 y cada registro lleva 100, ¿vale? Tiene un tamaño de 100, entonces van a entrar 10 registros en un bloque. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto que tengo acá? Esto significa la operación piso. ¿Sí? Que lo que me dice es que en este caso, fíjense que si yo no hago la operación piso, esto me daría 3, y pico. ¿Sí? Esto es el remanente. ¿Sí? Ese es el pedacito, es la fracción del registro que me estaría faltando ahí. Entonces, a eso lo llamo desperdicio y el desperdicio en bytes se calcula de esta manera. ¿Sí? Que fíjense que es un pasaje de términos, nada más. ¿Bien? Entonces, rápidamente, a ver, factor de bloque, ¿qué es? Cantidad de registros que entran en el bloque. Cantidad de registros que entran en el bloque. Perfecto. Bueno, les iba a dar esto, pero nada, terminemos ahí. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas hasta acá? No. No. Los veo muy seguros. Pero no tenemos ganas. Los veo muy seguros.